casa de Paco Tito, apaciguado por la certidumbre de que he conocido a un hombre justo, uno de esos pocos hombres que hacen lo que saben y lo aman sobre todas las cosas y viven en el lugar a donde pertenecen. Hoy somos nosotros, nuestra familia, la que viene a tu casa. Te debíamos una visita desde hace muchos años, tantos o más como los que tiene este párrafo de un texto que cariñosamente escribiste para nuestro Museo Memoria del Cotidiano, si mal no recuerdo, en el año 1992. No es esta una visita de cumplido, de esas que se hacen por compromiso y uno está deseando que acabe. Se trata de un agradecimiento y un reconocimiento bien argumentado, cuyos orígenes se adelantan muchos más años atrás. Si mi madre tomara la palabra en este momento, hablaría del gran cariño que os profesa y de una amistad que se remonta a la convivencia en el mercado Abasto. Si lo hiciera mi padre, hablaría de la tierra que trabaja el hortelano, la que alimenta a los hombres, la que modela el alfarero, sencillamente la tierra. Y yo que he crecido inmerso en este afecto, lo hago mío. Como ubetense, siempre orgulloso de nuestro, porque nuestro te sentimos, Premio Príncipe de Asturias. Como alfarero, agradecido e ilusionado por este momento, que al fin y al cabo, para nosotros es un regalo. Muchísimas gracias. Muy bien. Yo hablaba de eso, de una persona que hace su trabajo, ¿no? Y me gusta que me hayáis representado haciendo yo el mío. Aquí se trata de cada cual haga aquello que sabe hacer, le gusta hacer, y me alegra, igual que vosotros dedicáis vuestra vida a eso, yo también dedico la mía a esto, que también es un oficio, ¿no? Muchas gracias. Es una deuda moral que teníamos contraída desde hacía muchísimos años, y es también de justicia el ser agradecido, porque es de ser bien nacido, y además que es de justicia porque es una persona que tanto Úbeda como el mundo entero le debemos muchísimas cosas. Nos deja muy tranquilos y muy satisfechos este acto tan sencillo, y es algo que, bueno, ahora es cuando hemos podido hacerlo. Pues somos, no sé lo que seremos, pero lo que seamos también se lo debemos muchísimo a vosotros, a todos vosotros, los medios de comunicación, los que os dedicáis a airear las cosas, porque es como la vela que se enciende para que esté debajo del ceremí. No, vosotros lo difundís, lo aireáis, y nosotros recibimos el estímulo casi diario de vuestro reconocimiento, que en definitiva va a ser el reconocimiento de la sociedad en general. Por eso, gracias, decimos gracias a vosotros de todo corazón. Artesanos, pues para nosotros los que somos artesanos es de agradecer que un personaje de esta categoría y de esta talla se acuerde de nosotros en un discurso de eso, ¿no? Pues en unos oficios como el de artesano, que somos una especie quizá en extinción, que salga nombrado y por alguien como él en el discurso de los premios Príncipe de Asturias, pues va a ponerse muy ancho y muy orgulloso, y es parte del reconocimiento que hoy le hacíamos, ¿no?
¿La idea nació recientísimamente o se vislumbraba ya? La idea viene de hace muchísimos años, ya digo que por la amistad que tenían mis padres con los suyos y demás, hace muchísimos años que venía la idea. Lo que pasa es que, bueno, pues por las circunstancias, porque él no estaba aquí, no coincidía, pues no se había hecho. Ya que es mejor que le concedieron el premio Príncipe de Asturias, que hoy coincidía que venía a presentar su libro, pues bueno, ha venido todo de la mano cuando se ha hecho en este momento, pero la idea viene de lejos. Sí. Muy bonita, extraordinaria, felizmente sacada de vuestras manos. Muchísimas gracias. Con mucho cariño sí se ha hecho, eso sí, muchísimo cariño. Hombre, y el trabajo que hace esta gente es un trabajo muy admirable, ¿no? Porque tiene una cosa, es uno de los trabajos fundamentales de la humanidad, ¿no? Y es extraordinario que eso se siga haciendo. Ahora que parece que todo está dominado por la tecnología, y dice, pues está muy bien la tecnología, pero también está muy bien esa sabiduría de la gente que se ha mantenido idéntica durante millares de años, ¿no? Es una satisfacción muy... Y luego han hecho un gesto muy... un retrato en el que te reconoces, claro, ¿no? Porque yo efectivamente me siento muy unido a este barrio, es decir, este suelo yo he jugado, ¿no? Yo y tanto gente de mi generación, hasta un poco más jóvenes, ¿no? Aquí en esta esquina, por todas estas calles, por aquí íbamos al campo, veníamos de la huerta, es decir, era una vida entera, era un mundo entero, ¿no? Entonces yo, si algo creo que he podido hacer, por lo menos yo he dejado testimonio de la vida que ha habido en estos barrios y la vida popular, ¿no? La vida de la gente trabajadora, y me alegra que puedan conservar una parte de esa vitalidad. Y me siento la gente ahora siempre está muy orgullosa de pertenecer a cosas, entonces a mí las pertenencias siempre me parecen difíciles o sospechosas, pero bueno, sentir el arraigo de un barrio, de una plaza, ¿no? De una plazuela, ¿no? Y este es el centro de mi imaginación, ¿no? De Úbeda, no sé, ¿qué crees que pueden encontrar en este trabajo, en este nuevo trabajo? Bueno, lo que pueden encontrar es una indagación sobre todo sobre dos cosas, ¿no? Por una parte, una indagación sobre un criminal y sobre un asesinato y sobre una tragedia política americana que nos toca muy de cerca. Porque fíjate, hoy mismo acabamos de ver la noticia esta terrible del asesinato de 12 personas en París, ¿no? Y por otra parte también una reflexión sobre el oficio de la literatura y sobre cómo en mi propia vida se ha desarrollado ese oficio, ¿no? Es como dos libros dentro de uno, ¿no? Sí, además un escritor que se reencuentra con una ciudad, no sé, ha cambiado mucho la ciudad y el escritor, la ciudad, el tipo... Los dos, yo creo que ha cambiado más el escritor que la ciudad, ¿no? Pero yo creo que afortunadamente en algunas cosas sí puede que uno cambie para mejor a veces, ¿no? Yo tengo esa esperanza, ¿no? Antonio, ¿la Fundación Huerta de San Antonio te dice algo? Hombre, yo creo que es un ejemplo de un movimiento cívico. Yo durante mucho tiempo he pensado que la sociedad civil en España y en Úbeda, en sitios así como estos nuestros, estaba muy adormecida, ¿no? Que todo el mundo estaba muy volcado hacia la dependencia de lo político, ¿no? Y a mí me parece extraordinario que haya iniciativas, pues eso, que son iniciativas cívicas, iniciativas familiares de gente que hace proyectos, además proyectos muy creativos y proyectos muy útiles para la ciudad, ¿no? Yo personalmente me siento muy comprometido con ese proyecto, me identifico con él y de hecho ayudo en la medida de mis posibilidades en lo que puedo, ¿no? Muy bien. Ya se habla de las bibliotecas del Nautilus. Ah, bueno, pues... Eso hay un golpe... Está bien pensado eso. ¿Cómo trabaja en favor de Úbeda? Yo creo que hay que lo que uno pueda hacer, está bien que lo haga, ¿no? Aunque sean cosas modestas, que las personas podemos hacer cosas modestas, pues las hacemos y creo que pueden ser útiles, ¿no? Antonio, tú has hecho antes referencia a estos atentados de París y yo quería preguntarte precisamente sobre el tema, como escritor, como intelectual, como persona, al margen de la procedencia o de la
La mano que ha apretado el gatillo ha sido un atentado contra la libertad de expresión. Sí, claro, es un atentado contra la democracia. Es decir, son atentados. Nosotros, nuestro sistema, el sistema cultural y político de Occidente se basa en los derechos individuales, en la libertad de expresión, y esas libertades son sagradas y tenemos que defenderlas con una fuerza tremenda, porque tienen enemigos terribles, es decir, y eso es fundamental, que se defienda con todas las armas que da el Estado de Derecho, que da muchas. Pero Europa no puede renunciar al ejercicio pleno de todas las libertades, ¿no? Yo, cuando a veces desde posiciones que parecen progresistas te dicen, no, es que hay que ser muy respetuoso, sí, hay que ser respetuoso, pero la libertad de expresión es sagrada y no se pueden admitir atentados contra la libertad de expresión, ¿no? Entonces en eso hay que ser muy claro y muy radical, ¿no? Yo me honro de haber tenido amistad y de tener amistad con una de las primeras víctimas de todas estas cosas, que fue Salman Rushdie, ¿no? Él sufrió en primera persona la persecución por estos motivos, ¿no? Y no se puede tolerar, no lo puede tolerar, no solo ya porque los escritores que trabajamos en eso, es que sin el ejercicio de la plena libertad de expresión no hay democracia, ¿no? demasiado de estar rodeado de excavaciones arqueológicas. Estas excavaciones arqueológicas tienen 3 puntos fundamentales de atención. El primero lo van a ver ustedes, todos aquellos que pasen luego para saludar a Antonio Muñoz Molina en la sacristía, que es el ábside de la iglesia románica original. El segundo punto de atención es el basamento del torreón de la muralla mozárabe original también, que está aquí junto en este precioso espacio tan sugerente de la antesacristía. Y el tercer espacio, punto de interés por nosotros, es al final de la nave, en aquel puerta que hay cegada, en el coro y también en el jardín acotado que hay detrás. Esos son los 3 puntos de atención, aunque también tienen ustedes a su derecha, a su izquierda, perdón, en la capilla septentrional, hay un muro un poco excéntrico, que también con su cripta, en definitivas cuentas, como ven, los misterios de San Lorenzo continúan dándonos sorpresas. Muy pronto, para todos aquellos que quieran introducirse con nosotros en este laberinto casi de pirámide egipcia, muy pronto haremos un abierto por arqueología, y todos aquellos que lo deseen podrán visitar la iglesia y las excavaciones. Pero hoy estamos aquí para cumplir la promesa que Antonio Muñoz Molina nos hizo el día 29 de junio, cuando estuvo aquí en la clausura del Festival Cuentacuentos. Aquel día fue el colofón de una serie de eventos que a partir de marzo del año pasado se hicieron durante el año 2014 y que lograron reunir a más de 6.000 personas. Antonio aquel día nos dijo que tenía una novela en avanzado estado de gestación y que su puesta en sociedad, su presentación en sociedad en Úbeda, quería hacerla en San Lorenzo. Y entonces aquí estamos para ello. El acto comenzará muy pronto y contamos con 2 personas que tienen una simbología especial para nosotros, para la Fundación Huerta de San Antonio, y que quisieran no dejarlos pasar sin llamarles la atención. El primero,
es Lucas Martín, poeta, periodista, ubetense, que gentilmente y con mucha diligencia y con una sonrisa de voluntarismo nos aceptó nuestra llamada para acompañar hoy y animar una charla con Antonio. El segundo tenemos es al señor Kañi Alem, es un escritor togolés de Togo, en África, es el Premio África de Literatura con una novela que se llama Coca-Cola Jazz, y que en un momento dado de la ceremonia explicará algunas de sus ideas, algunas de las sugerencias que le ha dado la lectura del invierno en Lisboa, porque él, ya verán, habla francés y ha leído en francés la novela y ha querido interpretar un poco la literatura de Antonio Muñoz Molina desde otro ángulo. Para nosotros, para la Fundación, es muy importante porque creo que ya he dicho en alguna ocasión, y me atrevo a repetírselo, que la Fundación, entre otras cosas, entre salvar San Lorenzo, hacer eventos y otras cosas, nosotros queremos también abrir ventanas a ese viento fresco, vigorizante, que no reconoce fronteras artificiales ni vallas con serpentinas entre seres humanos. Queremos abrir San Lorenzo al mundo y el mundo que venga a visitar y compartir con nosotros San Lorenzo. La Fundación Huerta de San Antonio, más allá de las visitas y de las catas arqueológicas, está intentando preparar un programa al menos tan sugerente para 2015 como lo fue en 2014. Vamos a intentar mejorar los accesos a la iglesia, vamos a intentar mejorar también los servicios básicos de los que carecemos actualmente. Habrá literatura, teatro, muchas otras cosas, pero sobre todo queremos contar con ustedes. Queremos contar con el barrio de San Lorenzo, para los que trabajamos también, con los que creo que estamos estableciendo una especie de hermandad, y sabemos, en Úbeda sabemos lo importante de los lazos de hermandad. Queremos seguir trabajando con la Casa de las Torres, con sus profesores, con sus alumnos, y queremos seguir trabajando con ustedes. Queremos abusar de su perseverancia, abusar de su osadía, por ejemplo esta noche, de desafiar el frío. Alguien decía esta mañana, cuando estábamos colocando la silla, que a la vez de anunciar que había un aforo limitado, tendríamos que haberlo invitado a venir con una lata con ascuas cada uno para vencer este frío. Pero queremos contar con ustedes, vamos a seguir estando lo más abiertos posible y siendo lo más receptivos posible a todas estas iniciativas que están saliendo y que cada vez más nos enriquecen a la Fundación, que es un poco el vehículo, pero al que cada vez más se van añadiendo vagones de tercera, de segunda, o como hoy un vagón de alta velocidad, como el que tenemos la dicha de tener entre nosotros. Eso es todo, les dejo en buenas manos y muchas gracias por haber venido a estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Y un poco para empezar, y antes de hablar del libro, si te parece, un poco a la luz de las palabras de Nicolás, ¿no? Y un poco también aprovechando, digamos, la suficiencia poética que está escribiendo este entorno y tan permeado de sombras, aprovechando eso para hablar también de otras sombras muy presentes en tu obra, como son las del barrio San Lorenzo, ¿no? Un barrio, bueno, que siempre ha estado muy abierto a la visión de otras realidades, a lo sobrenatural y además a lo extraordinario, y de un modo que yo calificaría incluso de armonioso, ¿no? Quería preguntarte, ¿qué crees que es lo que hace de San Lorenzo un barrio tan especial y tan dado al mito, ¿no? Y tan dado a esa tradición oral tan presente, ¿no? Bueno, primero vamos a saludar. Buenas tardes, es una alegría estar aquí de nuevo. La vez anterior fue en verano, con calor, esta vez en pleno invierno, pero está bien que sea así, ¿no? Está bien que estemos rodeados de zanjas y de muestras de trabajo, ¿no? Trabajar es una cosa, un trabajo lo más noble que hay. Cuando las personas hacen aquello que les gusta hacer y lo hacen lo mejor que pueden, los resultados siempre son extraordinarios. Me preguntabas por el barrio. Mira, hay una característica que tenía, y es que por una parte era un sitio muy cerrado en el sentido de que tenía sus límites geográficos y límites sociales muy grandes.
porque era un barrio muy circuncidado, muy circuncidado, sí, esa es la palabra, con unos límites sociales, porque era un barrio de gente, de hortelanos, de agricultores y todo eso, ¿no? Todo eso le daba una gran cohesión, que además era la cohesión de las plazas, de las calles estrechas, de un urbanismo en parte árabe, ¿no? Tú vas, por ejemplo, por una calle como la calle Luna y Sol, y es una calle que, como las calles medievales, son calles que están en arco, no son calles rectas. Y eso se ponía para romper el viento y también por si había un invasor o algo para que no se pudiera saber lo que había al fondo de la calle. Eso por una parte. Pero por otra parte, el barrio tenía y tiene esa dimensión que es que tú te asomas, que tiene balcones que dan al valle al Guadalquivir, ¿no? Entonces se parece un poco a zonas del Albaicín de Granada y a zonas de Lisboa, en el sentido de que por una parte es muy compacto, favorece el que la gente viva muy cerca la una de la otra, y por otra parte de pronto te asomas y ves el mundo exterior, ¿no? Y eso yo creo que es lo que le da más belleza, ¿no? Y luego además la conexión que tiene el paisaje con el trabajo humano, ¿no? Cuando si un turista viene, pues ve el paisaje y tal, ay, qué bonito eso, ¿no? Pero tú te das cuenta de que ese paisaje que tú ves desde los balcones o desde los miradores, ¿no? Es un paisaje que ha sido modelado por el trabajo humano, no es un paisaje natural. Está el paisaje de la huerta, que antes era mucho más amplio, el paisaje que antes era más variado, se veían viñas, se veían zonas de cereal, se veían olivares, ahora casi todo es olivar, ¿no? Pero es un paisaje que está marcado por el trabajo del ser humano. Y luego tienes además la sensación de distancia que da la sierra, ¿no? La visión de la sierra es como ver el mar. Ayer tarde venía yo con Nicolás, veníamos de la estación de autobuses, de la estación del tren, y de pronto íbamos por la carretera, al llegar a lo alto de la carretera de Joda, se veía el valle y estaba lleno de niebla, ¿no? Y parecía que esa niebla estaba anocheciendo en agua, y se veían las luces de los coches y los pueblos, y parecía una bahía con luces de barco al anochecer, ¿no? Y claro, en una tierra tan de secano, una tierra tan lejos del mar, de pronto parece que tiene ahí la presencia del mar, ¿no? Antiguamente se oían por las noches también las sirenas de los trenes, los silbidos de los trenes, ¿no? De los trenes que pasaban, ¿no? Y eso también te daba mucho la sensación de la distancia, ¿no? La última vez que estuviste aquí participando en el acto que aludía anteriormente Nicolás, el artículo que escribiste posteriormente comparabas a Lorenzo, sobre todo por la apariencia desafortunadamente desangelada, ¿no? O desolada que adquirió y que ha tomado en la última década, lo comparabas con la Comala, ¿no? La tierra congelada del tiempo de Juan Rulfo, ¿no? Para lo que hemos crecido en otra generación nos cuesta mucho contemplar toda esa privacidad social, todo ese colorido al que alude, ¿no? Ya, pero bueno, por eso, porque era otro mundo, era un mundo rural, era un mundo en el que la gente vivía de la agricultura, de la huerta, de la ganadería, en el que había muchos niños entonces, y luego también había una cosa que no había, y era que no había muchos coches. Entonces, al no haber coches, la calle pertenecía realmente a la gente, ¿no? El coche tiene una presencia muy tiránica allá por donde pasa, ¿no? Y eso se veía pues desde el modo en que la gente pasaba, estaba la gente permanente, y luego había una cosa muy curiosa también, que se acordarán los mayores, que eran la cantidad de gente errante que pasaba, la gente que hacía oficios que pasaba, ¿no? La gente los hojalateros, por ejemplo, gente que hacía oficios ambulantes, los hojalateros, los vendedores de comida, de garbanzos tostados, los vendedores los que arreglaban paraguas, entonces era gente que se sabía se le reconocía enseguida que era forastero.
Claro, era un mundo en el que las relaciones eran mucho más cercanas, las relaciones entre la gente, porque todo el mundo se conocía y todo eso, ¿no? Luego había una presencia extraordinaria que era la del cine de verano, ¿no? El cine de verano es una cosa que probablemente a ti te será imposible imaginar. Un sábado o un domingo por la noche, una multitud, pero cuando digo multitud, es una multitud llenando toda la plaza de San Lorenzo, llenando toda la calle del Pozo, subiendo hacia la cava para ir al cine, o bajando luego, ¿no? Era como una romería. Y lo que pasa es que ese ejemplo del pasado, más que para ponerse melancólico y amarillento, yo creo que tiene que servir para darse cuenta de las posibilidades de presente y de porvenir que tiene todo eso. Es decir, hemos vivido, cuando llega la modernidad, es natural que la gente se entregue a ella radicalmente, ¿no? Cuando llegó la modernidad, por ejemplo, la gente tiraba los muebles antiguos que tenía, que en muchos casos eran muy buenos, y los sustituía por muebles de nada, ¿no? Personales. No, claro. ¿Por qué? Porque era entonces, la modernidad es cuando llega muy tiránica, ¿no? Y todo el mundo, nadie consideraba que hubiera que ponerle límite a los coches, ¿no? Por eso ponerle el coche era como claro, en una ciudad como Úbeda, el 90% de los usos que se dan al coche es inútil, ¿no? Entonces, esa modernidad, igual que cuando llegó la televisión, entonces ya la gente por las noches ya no salía a la calle al fresco a tomar, aparte que ya tampoco podía salir porque pasaban los coches, ¿no? Yo te digo que además que hacer antropología y nostalgia y todo eso, lo que yo creo que hay que hacer es ser consciente del valor que un espacio como este tiene todavía. Es decir, ahora, en este tiempo nuestro, un espacio como San Lorenzo es un espacio que puede convertirse de nuevo en un lugar para la vida de la gente, porque ofrece posibilidades extraordinarias, porque esa topografía, esas calles, esas plazas permiten una vida más intensa y más cercana. Y hay mucha gente, afortunadamente, o poco a poco empieza a haber gente que se va viniendo a vivir a estas zonas, ¿no? Aquí en esta iglesia se han hecho tentativas o ensayos de cosas que han sido de traer aquí a vender productos de las huertas de aquí de cerca, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que se empieza a saber valorar algo de lo que se tuvo. Y hay muchas cosas, es decir, y el pasado está bien que cambie, y todos queremos vivir en las mejores condiciones posibles. Todo el mundo tiene derecho a vivir en las mejores condiciones posibles. Ahora, para crear una vida que sea humana y sostenible, lugares como este tienen posibilidades enormes. Yo creo que el futuro está aquí. El futuro no está en barrios dormitorios ni en urbanizaciones a las que haya que ir dependiendo del coche. El futuro está en sitios como este. Y yo creo que en España y fuera de España, en muchos sitios, mucha gente joven se está yendo a vivir a sitios así y los está reivindicando y los está revitalizando. El hecho de que estemos haciendo aquí esto hoy es un acto de un valor enorme, ¿no? Entonces, por eso te digo que claro, las personas mayores, cuando uno va teniendo edad, pues tiene la tendencia a idealizar o a añorar tu pasado, pero a mí eso no es lo más interesante, no es lo que me parece más interesante, ¿sabes? Creo que sería valioso eso. Imagínate que hubiera niños jugando en la calle, ¿no? En la ciudad de Nueva York, el ayuntamiento pone anuncios publicitarios con personajes de cómic animando a los niños a jugar 1 hora al día, porque claro, están hipnotizados con una pantalla, ¿no? El hecho de los niños jugando en la calle es una cosa extraordinaria, ¿no? Que habría que es urgente recuperar, ¿no? Sí, hablas de que sí hay una sensibilidad mayor, sobre todo en las nuevas generaciones, hacia este tipo de rincones, hacia la necesidad digamos, de vigorizarlos, de la vida y de quedarse allí, pero sin embargo, no sé si crees que hay muchos obstáculos todavía, en el sentido que se necesita operar un cambio de mentalidad muy fuerte, ¿no? para
romper con la tendencia a la dispersión, a la periferia, ¿no? Un cambio de mentalidad, y también hace falta apoyos públicos a todo esto, ¿no? Es decir, hace falta que yo creo que una cosa que hace mucha falta y que en sitios como Úbeda no se ha sabido aprovechar, que es darte cuenta del valor de lo que tienes, darte cuenta del valor de lo mejor que tienes. En España, cuando se defienden las tradiciones, casi siempre las tradiciones que se defienden son brutales, ¿no? Es decir, cuando se defiende una tradición es para defender la tradición de maltratar a un pobre animal, ¿no? O para cosas así, ¿no? Cosas salvajes. Pero hay otras cosas que sin embargo se descuidan, ¿no? Y yo creo que saber aprovechar lo que se tiene, saber celebrarlo, es una cosa muy beneficiosa, porque una urbanización con un McDonald's y con un continente, o como se llame, lo tienen en todas partes. Este barrio no lo tiene más que aquí. Esto es por simples razones de originalidad, ¿no? La gran belleza de la arquitectura popular y del urbanismo popular es que se adapta a cada clima, a cada topografía, la piedra que de la arquitectura de Úbeda es distinta a cualquier otra porque es una piedra de por aquí, ¿no? Entonces, el saber aprovechar aquello que se tiene y saber aprovecharlo, como decía Nicolás, me parece muy importante saber aprovecharlo sin chauvinismo, saber aprovecharlo sin orgullo idiota, ¿no? Saber aprovecharlo con racionalidad y con un amor que yo diría ilustrado, ¿no? Y de pronto convertir lo que parecía una ruina, lo convierte en un tesoro, ¿no? Esto era una ruina. Ahora, eso mismo que era una ruina, ahora tiene un atractivo enorme, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer. En esa tradición, esa riqueza patrimonial también forma parte indudablemente de ella, todas las historias, las leyendas, las que tanto has contribuido a difundir, ¿no? Y deliciosamente formadas en tu obra, ¿no? Sobre todo pienso por ejemplo en El jinete polaco. No sé si todas esas historias, ¿no? que circulaban por San Lorenzo, como te hemos leído tantas veces, influyeron de manera decisiva en tu decisión de escribir, ¿no? Me imagino que no suscitaron un momento epifánico, una revelación, porque nunca existe eso, ¿no? Hay un momento concreto en el que se decide ser escritor, pero no sé en qué medida, ¿no? Influyeron en tu pasión por la literatura, ¿no? Bueno, porque hay una continuidad, ¿sabes? Es decir, que uno empieza, las historias son una cosa muy elemental. Y cuando digo una cosa muy elemental, quiero decir una cosa de primera necesidad. Las historias no son adorno, ¿no? Necesitamos historias igual que necesitamos agua, que necesitamos pan, ¿no? Porque nuestro cerebro solo de esa manera conoce el mundo, ¿no? Necesitamos historia igual que necesitamos música y todo eso, ¿no? Entonces, cuando un niño se educa, a un niño se le educa la imagen, un niño empieza siendo siempre viviendo en un mundo muy primitivo, que es un mundo de la magia y el mundo de las palabras, ¿no? Ningún niño, decía Truffaut, que ningún niño quiere ser el mayor crítico de cine, ¿no? Ningún niño quiere ser escritor, porque un niño no sabe lo que es ser escritor, pero todo el mundo siente la atracción de las historias. Si un niño no siente curiosidad por aprender historias, por saber historias, es señal de que algo malo le pasa, ¿sabes? Entonces, esas historias estaban tan vivas en la vida común que uno las absorbía y le daban forma a la imaginación, ¿no? Y esas historias se mezclaban con las historias que se escuchaban en la radio o con las historias que contaba la gente sobre la guerra o sobre todo eso, ¿no? Y esas historias, claro, lo que te alimentaban era el asombro ante el misterio. El misterio, el poder del misterio. Una historia que lo que tú quieres es que te la sigan contando, quieres saber más, ¿no? Y eso cuando en ese mundo era una cosa que tenía una fuerza tremenda, ¿no? Porque a veces te parecía que iba a ocurrir algo amenazante o terrible o sorprendente, ¿no? Y eso inevitablemente cuando te pones a leer, cuando empiezas a leer literatura fantástica
cosas así, todo eso llega a ti, todo eso fluye en ti, porque eso es de lo que tú te has alimentado, ¿no? La materia prima con la que trabaja el escritor es lo que ha oído, lo que ha visto, lo que ha vivido, ¿no? Y para mí todas esas historias que unas veces eran fantásticas, otras veces eran más realistas, pero en la imaginación de un niño todo eso se confunde bastante, ¿no? Tú tienes que pensar que, por ejemplo, cuando se oían, tú oías hablar cosas de la guerra, la guerra era una cosa mitológica, no sabías distinguir esa guerra de la guerra que veías en los tebeos o en las películas, ¿no? Entonces o esas leyendas que contaban del lagarto Jaén, de esto, lo otro. Uno tiene los sentidos muy abiertos, los oídos muy abiertos y esas historias, claro, te alimentan. ¿Sí? Quería preguntarte, porque me llama mucho la atención, que ha ocurrido en diferentes etapas de la historia de la literatura, pero es especialmente pronunciado en el siglo XX, el que espacios, algunos ficticios, pero que con mucha relación con la realidad, y aparentemente rurales, aparentemente herméticos, sin conexión con lo que se puede entender como polita o falsamente universal, son los que han prosperado precisamente con ese atributo. Me refiero, por ejemplo, en Macondo, literatura de Pla, ¿no? El condado de Fornes, ¿no? En Santa María, ¿no? de Onetti, del que hablas en el libro. ¿No parece aparentemente una contradicción, ¿no? O es el hecho en sí, ¿no? Digamos, no más rigurosamente literario, ser capaz de construir un espacio autónomo, ¿no? Y además cerrado, ¿no? Claro, porque eso es como una maqueta del mundo. Tú no puedes... El mundo es muy difícil de comprender. Es muy complicado, muy variable, muy confuso, ¿no? Entonces tú necesitas construirte modelos a escala, ¿no? Esa cosa, y es una cosa que es fascinante cuando tú ves un modelo a escala, por ejemplo, antiguamente en las tiendas de juguetes había, en los Reyes, antes de los Reyes, había el máximo lujo de la juguetería, que era el tren eléctrico, ¿no? Entonces tú veías por el escaparate, que además era inalcanzable, nosotros un tren eléctrico no podíamos, era demasiado para nosotros. Entonces tú mirabas por el escaparate y veías que estaba el tren eléctrico yendo por un paisaje que había un puente, una torre, una colina, un horizonte. Eso es satisfactorio. ¿Por qué? Porque crea un mundo cerrado, ¿no? Es un mundo en el que cabe todo. La mente humana no puede abarcarlo todo, necesita límites, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras un espacio así cerrado, de ese tipo, te das cuenta de que en ese espacio cerrado cabe todo, cabe cualquier historia. Es decir, si te fijas bien, en el espacio de un barrio, imagínate todas las historias que habrán sucedido en este barrio desde que empezaron esos cimientos que hay ahí, ¿no? Cada uno de esos esqueletos que están encontrando, ¿no? Cada vez es una persona, es una historia. ¿Cuánto tiempo? Es decir, ¿cuánta experiencia ha ocurrido ahí? ¿Cuántas vidas? ¿No? Y eso en un espacio muy limitado. Y es que además, nosotros muchas veces pensamos, nos da complejo de inferioridad pensar que nosotros vivimos, para decirlo mal, en el culo del mundo, ¿no? Todo el mundo tiene la impresión de que vive en el culo del mundo, que las cosas de verdad ocurren en otro sitio. No, es decir, si yo estuviera en tal sitio, si parece que la historia novelesca o la historia importante ocurren donde tú no estás y le ocurren a otras personas. Y eso no es verdad. Las historias le ocurren a cualquiera. Ese es el gran descubrimiento de la literatura, el gran descubrimiento de la novela como arte, el descubrimiento de Lazarillo de Tormes, o el descubrimiento de Don Quijote de la Mancha. ¿No? Es decir, las historias no tienen que ocurrirle a un héroe. La historia le puede ocurrir a un pobre desgraciado que es un pregonero. Una gran historia le puede ocurrir a un hidalgo pobre de La Mancha. Y un campesino analfabeto como Sancho Panza es un personaje universal, riquísimo, poderosísimo, ¿no? O una mujer como Emma Bovary. Eso es lo que la literatura hace eso. Entonces toma una parte del mundo, es como una maqueta. Yo a veces me imagino que lo que hago
es tener una maqueta con casas de cartón a la que yo le voy añadiendo detalles, ¿no? Añadiendo historias o personajes, eso lo he tenido, es una sensación que tengo muy fuerte cuando escribo historias situadas en máquina, ¿no? Porque tengo un mapa mental de eso. Entonces yo pongo las cosas donde quiero. Incluso a veces, recuerdo en mi primera novela me hizo falta una estación de tren, para que llegaran unos personajes, porque parece que si llega a una estación de tren, llegan más, ¿no? Y entonces pues yo le puse una estación. ¿No? Soy mi propio ministro de Obras Públicas. Entonces tú creas ese espacio, ¿no? Igual que un niño cuando está jugando, exactamente, es una cosa muy pueril, ¿no? Y ese espacio tan pequeño resulta que, siendo tan particular, puede ser comprendido en cualquier sitio. Y además fuiste muy buen ministro, mejor dicho. De parte, Antonio, vamos a hacer un inciso para que Nicolás presente a un escritor del juego que tiene una visión bastante interesante sobre tu obra. Quiere comenzar comprometiéndose con ustedes que la próxima vez que venga Úbeda hablará en español. Tendrá que hablar en un ¿qué pasa? Alors, je suis également un lecteur de Antonio Muñoz Molina et il y a un roman qui m'a beaucoup marqué. Il s'agit de l'hiver à Lisbonne. Encore appelé Un hiver à Lisbonne parce qu'en français, le livre existe avec 2 titres. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais il faut dire que le français aime bien jouer sur les particularités. C'est peut-être pour ça qu'en français, on trouve le titre avec les 2 titres. Además de ser un escritor, él es un gran admirador, un gran lector de Antonio Muñoz Molina, y hay una novela que le impactó sobre todo, que fue El invierno en Lisboa. El invierno en Lisboa, en francés, él la ha encontrado como El invierno en Lisboa o como Un invierno en Lisboa. Y él, que dice conocer la sutilidad de la lengua francesa, en fin, se pregunta cuál de los dos puede ser aquel que el autor quiso realmente traducir. Donc j'ai aimé ce roman et je voudrais partager avec vous mes impressions de lecteur. D'abord, je me souviens de l'utilisation du jazz dans le roman. La manière dont il prenne le roman m'a fait me demander quelles sont les sources d'inspiration de l'auteur en matière musicale et uniquement pour ce roman-là. Una de las primeras cosas que le impactó de la lectura del invierno en Lisboa es sobre la utilización del jazz dentro de la novela del invierno en Lisboa, y le pregunta al autor cuáles son sus fuentes de materia musical y específicamente las que utilizó para la novela El invierno en Lisboa. Souvenez-vous, si vous avez lu le roman, il y a le personnage de Santiago Biralbao, qui est pianiste de jazz, qui vit une passion pour la belle Lucrecia sous les yeux de son ami, le narrateur témoin qui nous raconte leur histoire. Mais Lucrecia est mariée à Malcolm, dit l'américain, un type peu fréquentable et jaloux qui fait mine de ne pas voir les regards que s'échangent les amants au bar de Lady Bird. Entonces, acuérdense ustedes, si han leído la novela, que el pianista de jazz Santiago Biralbao tiene un affair, una historia de amor con la bella Lucrecia bajo la mirada
del narrador que testimonia de esto, que cuenta esta historia, pero Lucrecia está casada con Malcolm, que se llama también americano, un tipo poco frecuentable y celoso, que simula de no darse cuenta de lo que está pasando entre los amantes en el bar Lady Bird de San Sebastián. Voilà. Et Biralbao joue de la musique avec un certain Billy Swan, qui est considéré dans le roman comme le plus grand trompettiste du moment, et avec un autre contrebassiste qui lui s'appelle Oscar. Y el pianista de jazz, Biralbao, toca con Billy Swan, que de acuerdo con la novela es el mejor trompetista del momento, y con el contrabajo Oscar. Alors, quand Biralbao compose le titre qui s'appelle Lisboa, il n'a encore jamais mis les pieds dans la capitale portugaise. Cela m'a fait penser à un autre musicien qui s'appelle Duke Ellington, qui lui aussi avait composé une suite très célèbre dédiée à un pays qui s'appelle le Togo, alors qu'il n'a jamais mis les pieds au Togo. Cuando Biralbao, el pianista de jazz, compone Lisboa, la obra Lisboa, y no había nunca visitado Lisboa, y eso le hace pensar en otro artista, Duke Ellington, que compuso una suite célebre dedicada a su país Togo, que se llama Togo Brava Suite, sin haber puesto nunca los pies en Togo. Alors, je retiens de cette situation un enseignement, c'est que les musiciens, finalement, sont capables d'inventer le futur. Lo que yo guardo de estas situaciones es que los músicos son capaces de inventar el futuro. Et il y a cette citation du roman qui m'a beaucoup marqué et que j'ai gardée. Je ne sais pas si je le dis en français ou si tu le traduis directement en espagnol. Un musicien sait que le passé n'existe pas. Ceux qui peignent ou écrivent passent leur temps à accumuler du passé sur leurs épaules, des mots, des tableaux. Un musicien est toujours dans le vide. Sa musique cesse d'exister au moment précis où il a terminé de jouer. C'est le présent à l'état pur. Entonces, yo conservo, dice el señor Alem, conservo una idea de estas situaciones, y es que, como he dicho antes, los músicos son capaces de inventar el futuro, y entonces cita un pasaje de la obra El invierno en Lisboa que dice así, posiblemente no sea la traducción más apropiada, pero dice así: un músico sabe que el pasado no existe. Aquellos que pintan o escriben pasan su tiempo a acumular el pasado sobre sus espaldas, de palabras o cuadros. Un músico juega o vive en el vacío. La música se para en el momento preciso que termina de tocar. Por lo tanto, es el presente en estado puro. Alors, il y a deuxièmement cette idée aussi qui me plaît, c'est que l'auteur parle de l'amour des villes comme si aimer une ville, c'est une sorte d'humanisme. La segunda idea es que el autor, Antonio, presenta un amor a ciudades como si fuera una especie de humanismo. Voilà, parce qu'il pose un postulat qui se résume à ceci: on peut aimer une ville, un pays, sans l'avoir visité. Bon, il y a peut-être une charge poétique dans ce qu'il fait, mais je crois que c'est très important de garder l'idée qu'il y a des allégories qui sont liées au pays, au nom des pays, au nom des villes. Ubeda est peut-être un exemple aussi si on va plus loin que Lisbonne. Lo que yo retengo, dice él, de la lectura es que El invierno en Lisboa defiende ese postulado de que se puede querer una ciudad
haberla visitado. Quizá, claro, con una carga poética, y con una carga alegórica, y en eso Úbeda puede ser un buen ejemplo. Alors, pour terminer, je vais confesser quelque chose. Pardon, je pas bien traduit. Y él termina con esa idea sobre las ciudades diciendo que usted inventa una Lisboa en la que al final nosotros en la novela creemos también que existe. Y esa Lisboa, para él, le parece ese espacio imaginario como las ciudades que alguien que encontramos al leer la lectura de Italo Calvino. Bueno, ça se voit. Alors, je vais terminer par une confession. Va a terminar con una confesión. Je vais lui expliquer pourquoi un jour j'ai lu ces romans. Va a explicar por qué un día él leyó una novela de Antonio Muñoz Molina. Je suis entré dans une bibliothèque, j'étais étudiant en France. Je faisais des études de littérature et on m'avait parlé d'un auteur qui avait créé le personnage de Don Juan, qui s'appelle Tirso Molina. Él era un estudiante en Francia, un estudiante universitario de literatura, entró en una biblioteca y encuentra un libro. Él sabe que había un personaje llamado, un escritor llamado Tirso de Molina, que había dado luz a ese mito, a ese personaje conocido internacionalmente, que era el personaje de Don Juan. Donc c'est la proximité du patronyme qui m'a poussé à le lire. O sea, es la proximidad del apellido que le ha hecho leer Antonio Muñoz Molina. Parce que j'étais convaincu, vraiment convaincu qu'en le lisant à l'hiver à Lisbonne, étudiant un peu naïf, je finirais par retrouver le personnage du séducteur dans son roman. Porque estaba convencido, como un estudiante joven y naif que era, que leyendo la novela de Antonio Muñoz Molina iba a conocer mucho más ese carácter seductor de ese personaje de Don Juan que había escuchado de su profesor Tirso. Voilà. Et puisque le lecteur aussi fait ce qu'il veut, j'ai fini par trouver que lorsque Malcolm s'enfuit avec Lucrezia, dans le roman, à travers plusieurs capitales, je me suis demandé qui des deux amants était finalement le Don Juan de Lucrezia. Porque en la novela, como ustedes quizá algunos recuerdan, Malcolm huye con Lucrecia a través de varias capitales y él se pregunta quién de los dos, si Miralbao o Malcolm, representa a Don Juan. Alors, l'idée... Perdón, oui. Creo que alguien quiere dar una respuesta. Perdón, Antonio. Es Lucrecia, el Don Juan de Malcolm y de Miralba. C'est Lucrecia, finalement, qui est Don Juan. Qui est le Don Juan. Ça, je suis d'accord avec lui. Donc, j'en conclus. La séduction est un drame pour celui qui n'est pas aimé, mais en même temps, une chance. Du moins, c'est ce que je retiens de cette passion qui tiraille les personnages du roman. La solitude amoureuse, pour autant qu'on sache l'utiliser à bon escient, peut être synonyme de créativité. Je garde encore en mémoire cette phrase, cher Molina, plongée dans la certitude obscure qu'il n'y a ni souffrance, ni bonheur, mais un destin inscrit dans la douceur sauvage et âpre, et qu'il importe peu dès lors d'être mort ou vivant. La seducción es una tragedia para aquel que no es querido, pero al mismo tiempo puede ser una oportunidad. Al menos eso es lo que yo retengo de la pasión que expresan sus personajes. La soledad amorosa, si está bien orientada, puede ser también un sinónimo de creatividad. Y guardo en mi memoria, dice el señor Alén, unas frases de la novela que quisiera reproducir para terminar. Dice: sumergirse en la certeza oscura
de que no hay ni sufrimiento ni felicidad, sino un destino forjado en el dulzor salvaje y amargo, y que importa poco entonces estar vivo o muerto. Donc j'ai eu l'impression en lisant ce roman que je lisais un humaniste des temps nouveaux. Merci. Entonces yo he tenido la impresión al leer su novela que yo estaba frente a un humanista de los tiempos modernos. Muchas gracias. Bueno, reanudamos, Antonio, una conversación, un poco tramutados en Juan Juanes y tú además en Heredero de Tirso de Molina. Quería preguntarte un poco por la relación que siempre es difícil, tormentosa y a veces indisociable entre autobiografía, memoria y ficción, ¿no? No sé si realmente la realidad es tan tiránica que es imposible detraerse a ella a la hora de escribir, o quizás no hay otra manera de construir la identidad que con movimientos literarios, ¿no? Que cada historia pide su propia forma de ser contada, ¿no? La lectura que ha hecho el señor del Invierno de Lisboa es muy interesante, entre otras cosas porque habla de cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Cómo uno puede escribir sobre algo que no ha conocido todavía, escribir con la imaginación y con el deseo de ver, ¿no? Con el deseo de... Y eso pasa siempre. Y hay sitios que conocemos por la literatura, aunque sean sitios reales, pero nos da igual, porque para nosotros son sitios inventados, ¿no? Es decir, hay ciudades, cuando uno lee de muy joven o de niño, lee sobre viajes por ahí, sobre el océano, sobre las islas, sobre Nueva Orleans, sobre lo que sea, todo eso es inventado, porque tú no has estado ahí nunca. Lo único que tú sabes de eso es lo que hay en la literatura, ¿no? Entonces las historias, unas veces sientes que está bien que cuentes las cosas tal como son, porque parece que las historias no pueden ser mejoradas, ¿no? Yo eso lo he hecho en mi última novela, por ejemplo. Hay muchas cosas que yo cuento que yo no he necesitado inventar nada, porque eran tan raras, tan misteriosas, tan poéticas, tan sorprendentes, que no hace falta añadir nada, ¿no? Y eso es cuando tú te pones a investigar sobre una vida, sobre una historia, realmente no es necesario que la adornes, no es necesario que le pongas... Eso es como cuando los productores de música pop antiguamente le añadían, ¿no? Cuando Phil Spector y todo esto, llegaba la música sencilla de los Beatles y le añadían por detrás una orquesta de cuerda para que sonara más musical, no hacía ninguna falta. Entonces yo creo que el escritor tiene que encontrar cuál es la mejor manera de contar una historia, tiene que encontrar cuál es la mejor manera de dar forma a la experiencia, ¿no? Y unas veces va a ser contando las cosas tal como son, y otras veces va a ser a través de una fábula, ¿no? La novela de la que hablaba mi colega es una novela que está llena de fantasía, ¿no? Está llena de lugares comunes que pertenecen al cine o a la novela policial, ¿no? Es decir, hay persecuciones, hay asesinatos, porque esa era la mejor manera de contar eso para mí en ese momento, ¿no? Fíjate, hay una novela mía que te puedo dar una información sobre eso, una novela que yo, Plenilunio, es una novela que yo escribí hace ya bastante tiempo. Esa novela estaba inspirada en un crimen y una tentativa de asesinato que habían pasado en Granada, en el bosque de la Alhambra, ¿no? Había un pervertido, había secuestrado a una niña, la había asesinado y la había dejado en el bosque de la Alhambra, y intentó hacer lo mismo con otra segunda niña, y un policía lo detuvo, ¿no? Entonces yo
cuando yo vi la foto de este individuo en el periódico y me sorprendió muchísimo la cara de buena persona que tenía. No tenía cara de asesino, era una cara, parecía de la adoración nocturna, ¿no? Perdón, no, era una cara de teatro, ¿no? ¿Sabes? Entonces dices, pero esta persona ha hecho eso, ¿no? Entonces yo empezaba a imaginar esa historia, pero no conseguía encontrar la manera de contarla. ¿Y sabes cuándo pude contar esa historia? Cuando la trasladé. En vez de imaginarme Granada, me la imaginé aquí. No exactamente en Úbeda, sino en mi ciudad inventada. Entonces me imaginé que en vez del bosque de la Alhambra era el terraplén ese que había detrás del cine de la Cava. Que el asesino vivía por aquí detrás, por uno de estos callejones, ¿no? Todo cuando yo vi, eso lo vi, ¿no? Y lo veía yo subir por el rastro, y lo veía ir a los jardines de la Cava y meterse por los callejones y todo eso. Entonces, pude contar esa historia porque le quité una parte de la realidad que tenía y la traje a ese espacio mío que te decía antes, es decir, a esa atmósfera en la que mando yo, ¿no? Entonces, en cada caso, yo creo que uno tiene que aprender eso, que tienes que aprender también a ser capaz de hablar con claridad y con educación y con integridad. Yo creo que lo que uno escribe tiene que notarse que ha salido de un lugar muy profundo y muy verdadero, sea ficción o sea no ficción. Pero yo creo que eso el lector lo nota. Tú notas igual que lo notas cuando estás escuchando música, tú notas cuando hay oficio simplemente y notas cuando hay una vibración. Es como si estuvieras tocando un pulso, tú tocaras una mano y notaras un pulso, ¿no? Eso es lo importante, llegar a eso, ¿no? Ese pulso quizás, en las declaraciones que he podido leer posteriormente, es especialmente notorio en esta novela, ¿no? Que además de ser protagonista como casi siempre en tu obra, el desarraigo, el exilio, las ciudades y el lenguaje, el propio proceso de creación, también denota una preocupación, no sé si nueva, en mi caso, por la honestidad, ¿no? Porque fuese una novela verdaderamente honesta y franca, ¿no? Con respecto a tu vida, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que eso es necesario. Vamos, es necesario, como puede hacerlo, puede no hacerlo, ¿no? Pero si tú quieres explicar realmente de dónde salen los libros, es decir, cómo es de qué variedad de experiencias sale lo que es la literatura, si quieres explicar cuál es el lugar que la literatura va ocupando en la vida, ¿no? Cómo va cambiando el modo en que tú te imaginas, la idea que tú tienes de la literatura va cambiando a lo largo de tu vida, o tiene que ir cambiando, ¿no? Y va cambiando porque tú vas cambiando también. Porque tú no eres el mismo. Si tú ves una foto tuya cuando tienes 20 años, dices, pues este no soy yo, soy y no soy, ¿no? Entonces, es muy importante que uno sea consciente de eso, ¿no? Como el estilo, la escritura, la manera de escribir, todo eso tiene mucho que ver con la propia realidad de la vida. Es decir, tú no estás haciendo ejercicios de estilo, tú estás haciendo algo que te importa mucho, que tiene mucha importancia para ti y que puede llegar a tener mucha importancia para otras personas, ¿no? Claro, ¿cómo llega uno a los libros? Fíjate, este caso es extraordinario. Tú llegas a un libro porque, a mí me pasa también, llegas a un libro porque el libro que tú estabas buscando, el apellido del autor es el mismo, ¿no? Yo, algunos de los libros más importantes que he encontrado ha sido por casualidad, ¿sabes? Entonces, eso cuenta mucho, ¿no? Esa necesidad de hacer algo en lo que tú hayas puesto ahí. Hay una cosa que dice en un poema Fernando Pessoa, dice, ponte íntegramente en lo que estés haciendo, ¿no? Y él lo dice de una manera muy poética, dice, igual que la luna se refleja entera en el charco más pequeño, ¿no? Dice, en lo que tú hagas, ponte íntegramente. Él lo dice de una manera extraordinaria que me gustaría saberme de memoria, ¿no? Pero es así, tú tienes que estar íntegramente en aquello que haces. Volviendo un poco antes hablas de plenilunio y de el rostro casi angelical, ¿no? Y beatífico, claro, la bondad extraordinaria.
Sí, sí, y claro, no sé si en esta novela también sorprende el interés por darle una dimensión verdaderamente humana al asesino, ¿no? Al criminal. No sé si socialmente y mediáticamente tendemos a simplificar mucho y ver las cosas de un modo muy maniqueo y viendo al asesino normalmente como un monstruo, ¿no? Y al que es bueno como un ángel, ¿no? No sé si tenemos que simplificar, ¿no? Y es necesario entrar ahí en la mente. Dice humanizar un asesino, si no tienes que humanizarlo, porque es humano, porque es un ser humano, ¿no? Es decir, si el que comete esas cosas fuera un monstruo, todo sería mucho más sencillo. Todos estaríamos más tranquilos, ¿no? Dices, es que hay gente que es monstruosa, efectivamente hay gente que por razones distintas, pero es que da la casualidad que no. Es que lo terrible es que las personas comunes son capaces de hacer muchas cosas, dependiendo de las circunstancias, dependiendo hay una cosa que a mí me impresiona mucho de uno de los libros más importantes que yo he leído, era de Jean Amery, que se llama Más allá del crimen y del castigo. Jean Amery fue un superviviente del campo de Auschwitz, ¿no? El libro de este señor, que a mí me ha influido muchísimo y sin el cual yo no habría escrito Sefarad, por ejemplo, y todo eso, ese libro yo entré a una librería en París hace muchos años a comprarme un cuaderno y entonces vi un libro y me gustó el dibujo de la portada y todo eso, y me llamó la atención, me puse a leerlo y ya me quedé con él, ¿no? Fíjate, ese libro tan importante para mí es el resultado de una casualidad. Jean Amery cuenta, él estaba en la resistencia en Bélgica contra los alemanes, la Bélgica ocupada, y estaba preparándose siempre psicológicamente para el momento en que la Gestapo lo detuviera, porque él sabía que la policía alemana lo iba a detener más tarde o más temprano. Entonces él se había hecho una imagen mental muy cuidadosa de todo lo que iba a pasar, cómo iba a ser la detención, cómo iba a ser la tortura y todo eso. Y él cuenta en su libro, dice, todo era tal como yo lo había previsto, se salvó una cosa. ¿Sabes cuál era? Que los hombres de la Gestapo no parecían hombres de la Gestapo. No tenían cara de ser de la Gestapo, tenían cara de ser personas normales. Y eso es lo inquietante. Fíjate, hoy ha ocurrido una cosa terrible que ese atentado monstruoso en París, ¿no? En que han muerto 12 personas, cometido por fanáticos religiosos. Esos fanáticos religiosos probablemente son excelentes padres de familia. ¿Sabes? Es decir, que las cosas están mucho más mezcladas de lo que parece, ¿no? Y todos dependemos mucho de las circunstancias en las que nos hemos criado, ¿no? Y las ideas que nos han metido en la cabeza, y las personas somos capaces de creernos cualquier basura, ¿no? Pues volviendo un poco a Úbeda, has tenido, no ahora, cuando es políticamente correcto ser muy crítico y muy mordaz también, ¿no? A la hora de evaluar todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha cometido en las últimas décadas, ¿no? A nivel político, urbanístico, arquitectónico, pero siempre es muy crítico con ciertas direcciones que ha tenido Úbeda en el cuidado, o digamos, añadido a su patrimonio, ¿no? No sé si hubiera sido casi mejor la de Silvia, la italiana, ¿no? Con el intervencionismo que se ha dado en España y en concreto en Úbeda, ¿no? En esas décadas tan bochornosas. Bueno, es una cosa que ha ocurrido en toda España, ¿eh? Eso es una desgracia muy grande, porque hemos destruido una gran parte de aquello que era nuestra máxima riqueza. Eso es así, ¿sabes? Es decir, esto no se trata de decir que yo soy un sentimental y como soy sensible y un poco blando, me gusta la arquitectura del Renacimiento y me gustan las calles empedradas, no. Esto es que esta ciudad, como muchos sitios de España, tenía un patrimonio único. Y cuando digo patrimonio, no me refiero solo al ayuntamiento y a la Iglesia del Salvador y todo eso. Me refiero a un tipo de construcción particular, a una relación de la ciudad con el paisaje, a un modo de relacionarse lo humano con lo natural, a un sentido de las proporciones, a un sentido de la armonía entre la anchura de una calle y la altura de una calle. Eso, que era único, eso era único porque cuando las cosas están bien hechas son únicas, porque no hay dos sitios que sean iguales. Eso, tristemente, lo hemos destruido y hemos asistido pasivamente a su destrucción en una gran parte. Eso es un delito que la
las generaciones futuras nos van a pedir cuentos por él. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, porque además siempre se trata de una belleza muy humilde. Cuando tú ves, por ejemplo, en la perspectiva de Úbeda del Sur, y ves esa brutalidad que se construyó ahí, eso es un delito. Y eso una ciudad y una ciudadanía tiene que avergonzarse. Ahora está muy de moda decir que la culpa de todo la tiene la llamada casta. Pero aquí la responsabilidad está mucho más repartida. Porque aquí no ha habido coraje civil, aquí no ha habido preocupación por defender las cosas. Aquí ha contado más el beneficio inmediato que el pensar a largo plazo. Pues si tú derribas un trozo de una calle para hacer un dinero, vas a sacar un dinero durante un año. Si tú preservas una ciudad como esta, va a asegurar una prosperidad durante siglos. Porque además el tipo de gente que viene a esta ciudad, que se siente atraído por ciudades como esta, es de gente cultivada, que tiene dinero, que está dispuesta, no te quiero decir que sean millonarios, pero personas de clase media que tienen sensibilidad para no solo disfrutar de la belleza de una iglesia, sino para disfrutar de un buen restaurante. Eso, tristemente, se ha dejado destruir. Cuando nosotros veíamos que en el franquismo se destruían las cosas, pensábamos, claro, es que estos son unos bestias, porque son franquistas. Cuando hemos visto cómo la democracia se ha destruido, se ha seguido destruyendo, eso, ya digo, eso es una responsabilidad que la gente de las generaciones futuras va a ser muy dura porque el patrimonio era tanto, ¿no? El ejemplo de belleza, de sentido común, la elegancia popular, ¿no? La elegancia popular de una casa encalada, de dejar el marco de piedra y encalar el resto, la elegancia de los oficios, del oficio del que ponía el empedrado. Todo eso, esa sabiduría de saber calcular el arroyo para que el agua bajara, todo eso la cerámica, los letreros de cerámica que había antes en las calles, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo ese patrimonio, que el patrimonio, insisto, popular, eso se ha dejado perder en una gran parte. Está en una ciudad que tiene la falta de coraje de permitir que en sus calles principales haya una banderola de McDonald's. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Eso tú no lo ves Entonces, eso, ¿cómo se consiente? Para mí es un dolor muy grande, muy grande. Ahora, creo que ya, por fin, mucha gente está reaccionando más. Precisamente quería preguntarte por eso, no sé si como apuntas en todo lo que era sólido, que se ha aprendido la lección. Digo, sobre todo desde el punto de vista ciudadano. Algo se va aprendiendo. El hecho de que estemos aquí hoy, esto es una cosa muy importante, porque esto es una cosa civil. Aquí no hay ningún político poniéndose una medalla. Aquí no hay una agencia oficial mangoneando. Esto lo hacen personas interesadas que aman su ciudad y que aman los libros y que aman... Y ya está, no hay otra cosa. Y yo creo que eso, por fin, algo estamos empezando a aprender, ¿no? Pero queda mucho por aprender. Queda mucho por aprender y hay cosas que ya se han perdido para siempre. Y hay cosas que se han perdido tanto que la gente ni siquiera sabe que se han perdido. El año pasado iba yo con mi hija, le quería enseñar la calle Fuente de las Risas. Le quería enseñar toda esa zona. Y esa zona ha desaparecido. El modo dice, no, ahí no había nada importante. ¿Cómo que no había nada importante? La manera en que esa calle terminaba así en el horizonte, ¿no? Eso que te podía ver desde abajo, subiendo desde la carretera. Y ves esos edificios brutales, con esos carteles que pones se venden. Eso, ¿quién va a venir aquí para ver eso? Que puedes verlo en cualquier sitio, ¿no? Esa es la tristeza que tenemos, pero claro, tampoco podemos ser negativos. Tenemos que aprender de lo perdido y intentar tener más cabeza. Pero no sé si esa reacción es producto de que, por decirlo sencillamente, de que ha fallado la burbuja y ya no hay tanto rédito económico inmediato que explotar, o realmente sí estamos hablando del nacimiento de otra cosa, ¿no? Realmente. Yo creo que sí, que estamos hablando de...
Es decir, la democracia tarda en instalarse. Si tú tienes un país que ha estado sometido a dictadores, a arzobispos, a señores feudales, a una iglesia brutal, a clases dirigentes rapaces que mantenían a la gente en la pobreza, en la miseria, ¿no? Un país está así durante siglos, eso no puede cambiar tan rápido, ¿no? Eso se aprende. Entonces yo creo que nosotros estamos aprendiendo, claro. Quería preguntarte como introducción, porque me parece que digas, ¿no? Que quería leer un pasaje de la novela. Voy a leer un poco, no sé si es esta novela por la parte tan laboriosa que tiene a nivel documental, ¿no? No sé si ha sido también la parte la más fascinante, porque claro, ha sido a caballo de la creación libre y mucho también de construcción periodística, de documentación, un trabajo ímprobo, ¿no? Sí, ya hace mucho tiempo cada vez más ha tenido más presencia en mi trabajo la documentación, ¿no? Yo te citaba antes, cuando yo hice Plenilunio, por ejemplo, yo entrevisté a todas las personas que habían estado relacionadas con aquello. Conseguí una copia del ¿cómo se llama esto? Del procedimiento, del proceso judicial. El sumario. El sumario, exactamente. Conseguí una fotocopia del sumario. Es decir, trabajé mucho en eso, en Sefarad también. Yo creo también que la Internet te da una facilidad de investigación que antes no tenía. Yo esta novela, por ejemplo, sin esas facilidades para investigar, no la habría podido hacer, habría hecho otra, pero no esta, ¿no? Entonces siempre yo creo que he disfrutado, he trabajado mucho con una ilusión muy grande, como inocente, ¿no? Había un momento que está al final de la novela, que lo cuento, en el que estaba terminando de escribir, estaba en la última fase, estaba en Lisboa el verano pasado, como a principio de verano, con mi mujer, y hubo un día que me pasé el día entero trabajando sin salir ni hacer nada, ¿no? Y pensé, realmente es que me basta con esto, ¿no? No necesito más que esto, ¿no? Terminé de trabajar y me cené una lata de atún y una cerveza y dije, qué simpleza esto, ¿no? Pero es que con esto tengo bastante, ¿no? No necesito prácticamente nada más. Entonces, ¿me parece? Yo creo que uno tiene que, la literatura, aparte de hablar de ella, tiene que hacerse presente, ¿no? Tú antes me preguntabas estábamos hablando sobre las personas, sobre humanizar o no humanizar a los... Hay una parte que yo cuando empecé a estudiar la vida del asesino de Martin Luther King, lo que me asombró fue el grado de la miseria en la que había vivido desde niño, ¿no? Martin Luther King fue un niño muy amado, un niño muy cuidado, ¿no? Muy rodeado de cariño. Y yo creo que eso es un capital que es para toda la vida, ¿no? Su asesino llevó una vida mucho peor que él. Entonces se me ocurrió hacer un capítulo en el que consistiera exclusivamente en la enumeración de hechos de la vida de este hombre, sin nada, es decir, sin literatura. Este es el capítulo 10 y voy a leer las primeras páginas. Y tratan de este hombre, de James Earl Ray. Cuando él nació, su madre tenía 19 años. Dio a luz 8 veces más en los 20 años siguientes. Unos días se emborrachaba a solas y otros con su marido. Vivían en una cabaña sin agua ni electricidad. Su segunda hija, Marjorie, se quemó viva a los 6 años mientras jugaba con unas cerillas. La detuvieron con frecuencia por embriaguez y desórdenes públicos, por robo, por prostitución. Robaba en las tiendas cuando no tenía dinero para comprar vino barato, y cuando no robaba se prostituía con otros borrachos, con carcamales lascivos. Para costearse la borrachera llegó a prostituir a su hija de 12 años. Los servicios sociales le quitaron a los hijos pequeños. Una inspectora que llegó a su casa abrió un armario y cayó sobre ella una cascada de botellas vacías. Los niños estaban llenos de piojos y jugaban y se peleaban entre las botellas y la basura. Ella murió de cirrosis hepática a los 51 años. Su padre vendía y compraba chatarra y conducía una camioneta que retemblaba como al filo del desguace. Se cansó del negocio de la chatarra porque era ruinoso
y porque decía que cualquiera se aprovechaba de él y lo engañaba, y lo vendió todo para comprar una granja y dedicarse a la agricultura y al ganado. La granja resultó ser un erial con una cabaña medio abandonada y al poco tiempo se había convertido en un vertedero de chatarra y basura. Su padre cambiaba cada cierto tiempo de ocupación y de domicilio y de ciudad y arrastraba a toda la familia creciente consigo. También cambiaba de apellido, inventando variaciones para que en caso de peligro los acreedores o los agentes de la ley tuvieran más dificultad en encontrarlo. A un hombre le convenía dejar tan poco rastro como fuera posible. Cambias una letra del apellido y ya los has burlado, o al menos les costará más dar contigo y ganarás tiempo. Una vez se hacía llamar Rains y otras Roy, Rain. Ninguno de sus 8 hijos tenía exactamente el mismo apellido. Lo vencía el abatimiento y se pasaba días enteros sin levantarse de la cama. Y sus hijos tenían que quedarse callados o irse de la casa, aunque fuera invierno, para no importunarlo. El esfuerzo honrado de un hombre no podía nada ni servía de nada frente a todas las trampas de los estafadores y de los poderosos, los chupadores de sangre, los parásitos del esfuerzo de otros, los comunistas, los negros, los católicos, los judíos, los banqueros, los prestanistas, los recaudadores de impuestos, los predicadores. Los negros se pasaban los días tirados sin hacer nada y apareándose como animales. El único oficio que merecía su respeto era el de atracador. Un atracador roba a cuerpo limpio y a los chupasangres de los bancos y se juega la vida sin más defensa que su arma de fuego, su revólver de culata nacarada, su escopeta con los cañones recortados. De un día para otro se apoderaba de él un arrebato de energía y despertaba temprano a su hijo mayor y no le permitía ir a la escuela porque le hacía falta que le ayudara con el negocio. No había mejor escuela que la escuela de la vida. Los maestros eran cómplices de los predicadores y los comunistas y los judíos y los negros, parásitos como ellos, disfrutando de largas vacaciones pagadas a costa del trabajo de la gente honrada que no conocía sábados ni domingos, ni 4 de julio, ni días de acción de gracias. Vestido con la ropa vieja y demasiado grande de su padre, el niño tiritaba con el estómago vacío y se quedaba adormilado oyendo diatribas feroces en la camioneta de chatarra, ella misma una chatarra ambulante. A los 16 años, en 1944, encontró su primer trabajo en la sección de curtiduría de una fábrica de zapatos. Se quedó en ella 2 años. En todo ese tiempo llevó una vida ordenada y laboriosa. Decían que era un avaro precoz. En 2 años, y ganando un sueldo muy escaso, se la arregló para acumular $1000 en su cartilla de ahorros. No fumaba, era muy tímido y muy retraído con las chicas. Su patrón en la curtiduría lo apreciaba mucho. Su abuela, su tía abuela y su tío, con los que prefirió irse a vivir para alejarse de sus padres y de sus hermanos, lo describían como un buen muchacho, limpio, responsable, digno de confianza. Ahorraba cada céntimo que caía en sus manos. Quería llegar a ser algo, a ser alguien. Parecía raro porque era muy solitario. Solo mostraba cercanía hacia su patrón, que lo trataba como un padre. Era alemán y puso empeño en enseñarle el oficio de la curtiduría. Se murmuraba que era nazi. Incluso durante la guerra hablaba con admiración de Hitler y renegaba de Roosevelt por haberse aliado con Stalin para atracar a Alemania. La fábrica suministraba calzado para el ejército. Con el final de la guerra se acabaron los pedidos militares y tuvo que cerrar. Dijo después que su vida habría sido de otra manera si la fábrica de calzado hubiera seguido abierta. En 1949 cumplió 8 meses de cárcel por robar la caja de un restaurante chino en el que se había colado después de la hora de cierre por el conducto de la ventilación. Cuando intentaba huir, se le cayeron por el camino sus documentos de identidad militar que llevaba guardados de mala manera en el bolsillo de atrás del pantalón y no costó nada identificarlo y detenerlo. En 1950 fue condenado a 2 años en la prisión estatal de Illinois por asaltar a un taxista. Le puso una pistola en la nuca, pero el taxista salió del coche de un empujón y echó a correr. Él pasó al asiento delantero para escapar conduciendo un taxi, pero el taxista había quitado la llave de contacto. Entre 1955 y 1958 cumplió condena por fraude postal en la prisión federal de Leavenworth. En Leavenworth hizo cursos de español, redacción, mecanografía e higiene sanitaria. En 1959 lo detuvo la policía 20 minutos después de atracar un supermercado. Entre él y su cómplice habían reunido un botín de $190. Había planeado bien el golpe,
pero bebieron tanto mientras se elaboraban machaconamente todos los detalles que cuando llegaron al supermercado estaban borrachos y todo salió mal. En el forcejeo para reducirlo, uno de los policías lo golpeó en la cabeza con la culata de la pistola. En las fotos de perfil se le ve una herida ancha como una matadura de caballo entre el pelo sucio y revuelto. En una foto de cuerpo entero lleva una camisa a cuadros como de palurdo del campo y un pantalón medio caído con los bajos deshilachados, unos zapatos grandes y viejos sin calcetines. El juez lo condenó a 20 años de cárcel en la prisión estatal de Missouri. Cuando lo sacaban esposado de la sala, se escapó de un tirón de los policías que lo custodiaban y estuvo corriendo durante 15 minutos de un lado a otro del edificio de los juzgados antes de que lo atraparan. En la prisión tenía un comportamiento irreprochable. Fue allí donde tal vez descubrió y desde luego perfeccionó su talento para pasar inadvertido y no dejar recuerdos. Se relacionaba con otros presos, pero quienes estuvieron más cerca de él lo veían como un solitario. No hablaba de su familia ni de su pasado. Lo más que llegaba a decir era que su padre y su madre estaban muertos. En la biblioteca de la prisión leía libros de derecho, enciclopedias geográficas, manuales de autoayuda, novelas de espías y policiales. Tenía predilección por los mapas y las revistas de viajes y por las historias de James Bond. Muchas gracias. Esto pone fin. Esto pone fin a esta primera parte. Hay una segunda parte más personal a la que Antonio se presta con gusto. Hemos puesto una pequeña estufa al lado del taburete. Será en la sacristía. Les pido que presten atención, por favor, a aquellos que vayan a pasar hacia la sacristía. Lo haremos con orden. Al pasar las pasarelas, no se dejará que pasen varias personas a la vez, pero en cualquier caso quisiera reiterar las gracias de nuevo a ese compromiso, a ese acompañamiento que Antonio Muñoz Molina nos está haciendo en la rehabilitación de San Lorenzo, del proyecto de San Lorenzo. Gracias a Luis Martín, gracias a Cañi Alén y muchísimas gracias a todos ustedes que esperamos continuar.